El ajedrez se juega con un tablero de 8 líneas por 8 columnas y 32 piezas, 16 negras y 16 blancas. Por cada jugador tenemos 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, el rey y la dama, y son las siguientes: peón, torre, caballo, alfil, dama, rey. Estas piezas se acomodan en un tablero de 8 columnas por 8 líneas. En el tablero hay casillas blancas y negras, alternándose una blanca y una negra. Las columnas se nombran de la A, para la que está más a la izquierda, siguiendo la B y así sucesivamente hasta la última columna H. Mientras que las líneas se numeran de la 1 a la 8 empezando con el número 1 en la columna donde se acomodan las piezas mayores blancas y terminando en la número 8 donde se acomodan las piezas mayores negras. El tablero se coloca de tal forma que en el lado izquierdo del jugador debe de empezar con una casilla oscura y será la columna A, y terminará en la columna H con una casilla clara o blanca. Las piezas se acomodan como se explica a continuación. Los peones de color blanco se colocan en la línea 2 desde la columna A hasta la H, y los peones negros en la línea 7. Las piezas mayores, menores y el rey se colocan en las líneas 1 para las blancas y en la línea 8 las piezas negras. Ahora veremos cómo colocar las piezas menores, alfiles y caballos. Y las mayores dama y torres, y el rey. Empezamos en la columna A, B y C, se colocan las torres, caballos y alfiles respectivamente, mientras que en las columnas F, G y H, se colocan respectivamente las piezas alfiles, caballos y torres. En la columna D, se colocan las damas y en la columna E, se colocan los reyes, tal como se muestra en el tablero. Observen que la dama blanca queda en casilla blanca y la dama negra siempre quedará en casilla negra. Ahora vamos a ver cómo se mueve cada una de las piezas. Empezamos con los peones. Estos avanzarán al frente hacia el lado del oponente, tratando siempre de llegar al lado contrario. Ya que llegar al lado contrario le permite al peón coronarse y al coronar podrá ser intercambiado por la pieza que decida el jugador que corone. En su primer movimiento, los peones podrán avanzar 2 casillas. Pero a partir del segundo movimiento únicamente podrán moverse una casilla. Mover 1 o 2 casillas en el primer movimiento es optativo y depende del jugador y su estrategia. Aunque el peón avanza hacia el frente, solo lo podrá hacer si la casilla donde se va a mover está vacía. Si hay un peón o cualquier otra pieza del oponente o propia, el peón no podrá avanzar. Tampoco puede capturar a la pieza de un oponente cuando ésta se encuentra en su casilla de enfrente, la razón es que los peones capturan en diagonal. Para ilustrar una captura de peón, voy a mover el peón de la casilla F2 a la casilla F4, aquí el peón negro de E5 ya puede capturar al peón de E4, pues se encuentra en su diagonal. Al realizar la captura se mueve al lugar del peón capturado. Y finalmente también hay una captura especial de peón que se llama peón al paso, esta captura se da en el caso de captura con piezas negras. Cuando un peón blanco se mueve de la casilla 2 a la 4 y pasa por la diagonal de un peón negro que se encuentra en la línea 4 en la columna contigua. El peón captura en su diagonal y se coloca en el lugar por donde pasó el peón que capturó. Como se ilustra en el video, el peón negro se mueve a la casilla G3. En el caso de las piezas blancas, la captura al paso se lleva a cabo cuando un peón negro pasa de la casilla 7 a la 5 y el peón blanco se encuentra en la línea 5. Para ilustrar esta captura con blancas, vamos a mover el peón negro de B7 a B5 y el peón de C5 captura al paso. Ahora vamos a ver la coronación de los peones. Un peón corona cuando llega hasta la primera línea del oponente, en el ejemplo tenemos un peón en la casilla E7. En el siguiente movimiento a E8 el jugador que corona puede cambiar su peón por cualquier pieza menor o mayor. Esto va a depender de la estrategia, táctica o la posición que tenga, dependiendo de lo que le convenga. Puede ser entonces una dama, una torre, un caballo o un alfil. A esto le llamamos coronación. Continuaremos con el movimiento de las torres se mueven en forma de cruz. Hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, pueden moverse las casillas que tenga disponibles sin saltar piezas, es decir, pueden moverse 1, 2, 3, 4, 5,
6 y hasta 7 casillas si éstas están libres, pero en caso de que haya una pieza en su camino, no puede saltarla, por ejemplo si hay un peón en la casilla D5. La torre hacia la derecha solo podrá moverse a las casillas B5 y C5. Sin embargo no puede moverse a ninguna de las casillas que se encuentran después del peón, E5, F5, G5, ni H5. Finalmente, la torre cuando captura se coloca en el lugar de la pieza capturada. Ahora vamos a pasar a ver los movimientos del caballo. El caballo se mueve en forma de L, 2 casillas hacia un lado y una casilla hacia el otro. Para nuestro caso, el caballo se puede mover a las 8 posiciones indicadas con las flechas verdes. Para capturar el caballo igual lo hace en forma de L y se coloca en el lugar de la pieza capturada. En el caso del ejemplo, el caballo blanco de la casilla E4. Captura al caballo negro de la casilla D6, vamos a agregar una torre en la casilla F3, la torre se mueve a G3, en ese caso, el caballo tendría que saltar a la casilla E4 o a la casilla F5. La torre se mueve a la casilla G5 y ahí es capturada por el caballo. El caballo también es la única pieza que puede saltarse a otras piezas sin capturarlas, en el caso del ejemplo, el caballo salta a la casilla H3. Ahora vamos a ver los movimientos del alfil. Esta pieza se mueve en diagonal y captura en diagonal. Puede moverse libremente como lo indican las flechas verdes, siempre y cuando no haya piezas entre la casilla donde se encuentra y la casilla a donde quiere llegar, ya que no puede saltarse piezas. Si nosotros tenemos un caballo en la casilla G7, el alfil puede moverse a la casilla F6, pero no puede moverse a la casilla H6, pero sí puede capturar al caballo. La forma de capturar al caballo es mover al alfil a la casilla del caballo como se observa en el video. Ahora vamos a ver el movimiento de la dama, el cual es de los más versátiles, se puede mover en cualquier dirección como se indica con las flechas verdes, el único movimiento que no puede hacer la dama es el salto del caballo. Tampoco puede saltar piezas, en el caso del ejemplo. Tenemos un alfil en la casilla de 6. La dama puede moverse a la casilla de 5, pero como el alfil se encuentra en la casilla de 6, no lo puede saltar, por lo tanto no puede moverse a las casillas de 7 y de 8. Lo que sí puede hacer, es capturar al alfil, al capturar la dama se coloca en la pieza capturada. Ahora vamos a ver los movimientos del rey. El rey se mueve en todas direcciones, como la dama, pero a diferencia de esta, el rey se mueve una sola casilla, tal como lo indican las flechas verdes. Por otro lado, el rey tampoco puede moverse a una casilla que está siendo amenazada por una pieza del oponente. El alfil que se encuentra en la casilla B6 amenaza toda la diagonal indicada con la flecha verde, por lo que el rey solo puede moverse a las casillas C4, C3, C2, D1 y E1. El valor relativo estándar de las piezas de ajedrez es peón 1, caballo 3, alfil 3, torre 5 y dama 9. El rey tiene un valor infinito, ya que su pérdida significa el fin de la partida. Estos valores son relativos ya que conforme se profundiza en el conocimiento del ajedrez el valor material tiene menos importancia que la posición de la partida. El objetivo principal del ajedrez es dar jaque mate al rey del oponente. Esto significa amenazar al rey enemigo de tal manera que no tenga ninguna jugada legal para escapar de la captura en el siguiente turno. Sigue a Fábrica de Talentos para el siguiente capítulo.